Capítulo 1. Los inicios familiares. En el silencio matutino, que se disolvía suavemente sobre los campos fértiles vírgenes y recién creados, los primeros rayos del sol, aún no quemados por el calor del pecado, tocaban los inmensos prados verdes y los árboles florecientes, que se mecían con el ligero, casi angélico aliento del viento. El mundo era entonces joven, sus colores puros y el aire transparente, como un cristal que ve la luz por primera vez. Adán y Eva, los primeros padres, con una nostalgia inefable y una esperanza profunda y silenciosa, miraron largamente a sus hijos, Caín y Abel. Los muchachos, como un eco vivo, aunque doloroso, de su herencia perdida, comenzaban su propio incierto camino en un mundo que, aunque estaba lleno de la majestad del Creador, ya no conocía el Edén, pero tampoco había probado el pecado que todo lo consume y envuelve. Solo sentía las delgadas y amargas consecuencias de una elección fatal y primordial. Retrato de dos almas, el espejo de la humanidad. Caín, el mayor, era hijo de la tierra en el sentido más profundo. Su carácter, cual suelo fértil, era tranquilo, pesado y sensato, pero como la tierra, podía ser duro y obstinado. Su corazón, oculto a los ojos de los demás, ya llevaba una pequeña, pero en constante crecimiento, sombra de insatisfacción, un vacío inconsolable, incomprensible. Él buscaba un apoyo físico, tangible en su labor, en resultados medidos, materiales. En sus ojos, que a menudo miraban hacia abajo, a los surcos, se podía notar la tensión que surgía de la necesidad constante de controlar la naturaleza y luchar con ella. Él era la encarnación del trabajo convertido en una carga. Su alma era un escéptico, que exigía pruebas y méritos. Abel, el menor, era hijo del cielo, de la ligereza y la fe. Era vivaz, abierto e inmediato, como un primer manantial. En sus ojos ardía algo brillante, casi divino, puro como el fuego del altar, que silenciosamente atraía a todos a su alrededor. Él no luchaba con la vida, la aceptaba. Su pasión era el cuidado de los animales. Veía en su inocencia y confianza un eco de la armonía perdida. Abel era un pastor. Su trabajo exigía no tanta fuerza como dulzura, atención y amor desinteresado. Él era la encarnación del sacrificio y la aceptación. Su alma era un místico, que sentía la presencia del Creador en cada aliento. Los dos muchachos eran un trágico reflejo de las contradicciones humanas: razón y emoción, materialismo y espiritualidad, envidia y amor. Sus vidas, como una profecía, estaban destinadas a mostrar a la humanidad qué enfermedad es la división y qué carga es la no aceptación del camino del otro. Su historia fue el primer gran drama en un mundo que, sin haberse recuperado aún del exilio, ya estaba condenado al fratricidio. Capítulo 2. La ofrenda de sacrificios. Llegó el día solemne y fatídico en que los hermanos debían presentar sus sacrificios personales a Dios por primera vez en sus vidas. Era un examen del corazón, un examen de la profundidad de la gratitud y la sinceridad de la dedicación. Caín, que trabajaba día y noche cultivando la tierra, doblaba su espalda bajo la pesada carga del trabajo. Recogió de ella sus propios, merecidos frutos, las mejores verduras, pan dorado y pesado, y granos selectos. Trajo el resultado de su labor intelectual y física, un regalo racional y lógico. Se acercó al altar con un sentido del deber cumplido, con la expectativa de una recompensa merecida, colocando su cesta con fría y sensata confianza. Su corazón estaba cerrado. Trajo lo que tenía, no lo que más amaba, y su ofrenda contenía la sombra de un trato: yo te doy, y tú me das. Abel, por otro lado, que con afecto y paciencia cuidaba su rebaño,
eligió no solo un animal, sino el mejor, inmaculado, puro cordero, el primogénito. Se acercó al altar temblando, con el corazón abierto como una palma, en el que no había sombra de duda ni expectativa de gratitud. Su sacrificio fue sangriento, un símbolo de que el precio de la reconciliación es alto, pero su don espiritual fue completo, incondicional. Entregó la vida misma para atestiguar la fe. Cuando los hermanos estuvieron ante el Creador, su mirada invisible, pero que todo lo abarca, evaluó no el peso de las ofrendas, sino el peso de los corazones. Fue un juicio no de objetos, sino de intenciones. La tragedia comenzó en silencio. El fuego, el signo de la aceptación divina, no ardió sobre la cesta de Caín. Permanecieron frías, como la piedra, y silenciosas. Su corazón se detuvo no solo con amargura, sino con un doloroso y ardiente sentimiento de injusticia. Su mundo racional se tambaleó. ¿Por qué mis manos están vacías y mi lugar de sacrificio sigue frío? Por el contrario, sobre el altar de Abel, un brillo puro y ardiente de fuego se elevó instantánea y majestuosamente. Este fue el don del cielo que aceptó el don de la tierra. En ese momento nació la envidia. Caín sintió un escalofrío en el pecho. Transformó un fracaso espiritual en una ofensa personal, y el objeto de esta ofensa se convirtió en el único y brillante Abel. La envidia floreció como una flor venenosa, convirtiéndose en un flujo oscuro, irresistible y pegajoso. Capítulo 3. La tentación y la prueba. Cuando la palabra del Creador no aceptó su ofrenda, Caín se encerró en su amargo y frío mundo. Su rostro, quemado por el sol y el trabajo, se hundió, y su mirada se volvió sombría y pesada, como una nube de lluvia. Los celos ahora brotaron en su alma, como una maleza parasitaria. Y así Caín estuvo frente a Abel en el campo. Su corazón hervía y explotaba, no solo de dolor, sino de orgullo despreciado y rabia hacia sí mismo, que se dirigía a su inocente hermano. En este silencio, saturado de tensión no expresada, se infiltró una voz invisible, pero palpable, de tentación. Convenció a Caín de que su fracaso era la injusticia de Dios o el mérito de Abel. Y entonces resonó la voz del Creador, invisible, pero amorosa, como una llamada final antes del abismo. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante?, preguntó Dios, dándole la oportunidad de arrepentirse. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El Creador confirmó la voluntad y la capacidad de gobernar sobre este mal. A Caín se le dijo explícitamente: los esfuerzos son necesarios, pero no para derrotar al hermano, sino para derrotarse a sí mismo. Desafortunadamente, Caín, cegado por el orgullo y el dolor, no escuchó el consejo. Solo escuchó el eco de sus propios pensamientos oscuros, que la tentación tradujo en consignas mortales. Destruye la fuente de tu humillación, y la pasión oscura, violenta e incontrolada, se desbordó en Caín. Se convenció de que el asesinato no sería un crimen, sino la restauración de la justicia. El humano que se suponía que debía gobernar sobre el pecado, se sometió voluntariamente a su oscuro llamado. Capítulo 4. El primer asesinato en el fértil y bendito campo. Ahora reinaba un silencio escalofriante y opresivo antes de la tormenta inevitable. Este campo se convirtió en el primer y terrible altar para el sacrificio del amor fraternal. Caín llevó a Abel al interior del campo, lejos de los ojos vigilantes de sus padres. No se sentía el calor del amor fraternal entre ellos, solo un flujo frío, lento y pétreo. El corazón de Caín, lleno de envidia, que ya se había convertido en una determinación sangrienta.
Vayamos donde nadie pueda ver, dijo Caín. Sus palabras fluyeron sordas y desiguales. Abel, sencillo y confiado, sonrió. Su pregunta, pura y gentil, fue el último y conmovedor intento de llegar a su hermano. ¿Por qué tu corazón está tan pesado, hermano? Pero no hubo respuesta. La mano de Caín se levantó. Era la mano que había trabajado todo el día para cultivar la vida, pero ahora estaba armada con el instrumento de la muerte. En aquel momento fatídico y fracturado, la historia de la humanidad cambió para siempre. El primer grito de fratricidio, insoportable, penetrante, trágico, rasgó el silencio del campo, llegando al mismo trono del Creador. Fue el grito de un mundo roto, el lamento de la pureza. Y he aquí la sangre, sangre cálida e inocente, se derramó sobre la tierra. No pudo contenerlo y no pudo perdonarlo. La tierra tembló, se estremeció y para siempre se convirtió en testigo y acusador silencioso del primer crimen. Caín se quedó manchado de sangre, inmóvil. El momento de la euforia de la venganza, si es que existió, se desvaneció instantáneamente, dejando tras de sí solo una terrible y vacía realidad. Obtuvo poder, pero perdió la paz. Tomó una vida, pero maldijo la suya propia. El campo se convirtió en el cementerio no solo de Abel, sino de la inocencia de toda la humanidad. Capítulo 5. Las consecuencias. La tierra, esta gran madre silenciosa, que acababa de absorber la primera sangre inocente, tembló bajo la insoportable presión de la culpa. Sintió el dolor de la traición. Caín estaba solo, en medio del horrible silencio. Su corazón se rompía en pedazos, con culpa, arrepentimiento y una amarga y ardiente comprensión de lo irreparable. Se dio cuenta de que obtuvo lo que quería, pero el precio resultó ser ilimitado. De repente, en ese silencio opresivo, resonó una voz. El Creador apareció ante él, no con ira, sino con una pena inefable, paternal y dolorosa. ¿Dónde está Abel, tu hermano?, preguntó Dios, dándole una última y diminuta oportunidad para el arrepentimiento sincero. Caín, defendiéndose con su orgullo, pronunció palabras de una mentira. No sé, dijo. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? En esta frase yacía el rechazo absoluto de la responsabilidad. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, respondió Dios. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La tierra que Caín tanto amaba y labraba, ahora se alejaría de él. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Esta fue la carga de la alienación, la pérdida del hogar y pérdida del fruto. El desespero trágico se apoderó de él. Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la faz de la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Pero el Creador, incluso en su juicio, siguió siendo un Padre misericordioso. No será así, resonó el último aliento de misericordia. Cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Y Dios puso una marca en Caín. Esta marca en la frente era para la protección, para que pudiera superar completamente su prueba en las ilimitadas extensiones del exilio. Caín se fue. El miedo y la culpa, como compañeros pesados e invisibles, lo acompañaron por todas partes. La marca en su frente era un recordatorio del pecado y de la misericordia que concedió tiempo para la comprensión y el arrepentimiento. Capítulo 6. Reflexiones sobre el campo, donde resonó el primer grito. Ahora reinaba un silencio que era más pesado que cualquier ruido. Se convirtió en testigo eterno y memoria del primer e irreparable pecado que separó para siempre al hombre de Dios y del prójimo. El corazón de Caín se convirtió en un espejo trágico,
pero honesto, de la naturaleza humana. Resultó capaz no solo de un mal inmenso e impredecible, sino también, después del acto, de una amarga y agonizante contemplación de su terrible error. En su miedo a la retribución reside la primera, primordial comprensión de que el crimen nunca trae satisfacción, sino solo vacío y dolor. Caín, desarraigado, con un corazón quemado, se convirtió en un símbolo eterno de la autodestrucción humana. Eligió ser víctima de su propia pasión, incontrolada. Su vida, convertida en vagancia, se convirtió en una metáfora para toda persona que se aliena de su verdadera esencia y de Dios. Su marca en la frente es el estigma del pecado que, sin embargo, es simultáneamente un símbolo de esperanza de misericordia que dura más que la mayor culpa. Abel permaneció en la memoria del mundo, pero su memoria es la memoria de la pureza, la fe y la dedicación voluntaria. El susurro tranquilo del viento sobre el campo donde se derramó la primera sangre continúa hablándonos las lecciones de los primeros días. El mal no siempre trae satisfacción. La violencia engendra vacío, no poder. Cada elección conlleva consecuencias. Nuestros agravios no expresados son las puertas donde acecha el pecado. Tú te enseñorearás de él. El hombre está condenado a elegir entre el amor y la envidia. En esta historia, el primer drama de las relaciones familiares, toda la historia posterior de la humanidad está codificada. Una historia de guerras fratricidas, alienación eterna, pero también la invencible, aunque oculta, esperanza de reconciliación y regreso al hogar.